Por lo tanto, tiene ventaja ser recto. Dios es demasiado excelso para modificar la ley de causa y efecto, la cual, según opina Eliú, exige recompensa para el justo y castigo para el impío. En otras palabras, la maldad o la rectitud de un hombre solo afecta a él y no a Dios. La filosofía de Eliú en este asunto no toma en consideración el estrecho vínculo entre Dios y sus criaturas. El Evangelio presenta a un Dios amoroso que es afectado por lo que hacen sus criaturas. Y que las trata en forma personal. El apóstol Pablo así lo confirma en Hebreos 4:15. Y el mismo Jesús, cuando nosotros leemos Juan 3:16, vemos el trato personal de Dios con sus seres, con sus criaturas. Pero bueno, digamos que Eliú tiene razón para pensar así, porque definitivamente él no había conocido a Cristo. Llegamos al versículo 9 y estamos en la mitad de nuestro estudio. ¿Qué dice el versículo 9? Claman a causa de las muchas violencias y se lamentan por el poder de los grandes. Pero nadie dice el versículo 10, ¿dónde está Dios, mi hacedor, que llena de cánticos la noche? El 11, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y más sabio nos hace que a las aves del cielo. ¿Dónde está? Ninguno dice. Las multitudes de las violencias. Pareciera que Eliú en esto definitivamente vive en nuestra época, cuando la violencia es lo único que se ve donde quiera que usted se meta y ya uno no sabe ni dónde irse a vivir. Del versículo 9 al 16, que termina nuestro capítulo de hoy, vemos los clamores de los sufrientes. Solo pueden ser respondidos por Dios mismo. El versículo 9, Eliú se ve frente al hecho concreto de la violencia y la opresión según la Biblia Jerusalén, que aparece en vez de la palabra violencia, aparece la palabra opresión. Sí, porque hay gente que no son violentas contigo así como para identificarlo como violento, pero te presionan de tal manera que no te dan alternativas. Eso también es violencia. No podía negar que multitudes clamaban por el maltrato que recibían de los más fuertes, o sea, los jefes, los dueños, los hacendarios, los ricos. Y entre esos estaba Job. ¿Cómo podía hacer concordar este hecho con su filosofía? ¿Por qué no se liberaba a esta gente oprimida? O sea, ¿por qué los amos no sueltan a sus esclavos? Ninguno dice.
presenta el versículo 10, pero nadie dice, ¿dónde está Dios mi hacedor? Eliú argumenta que los oprimidos siguen sufriendo porque se quejan de sus males y no claman a Dios con el debido espíritu. Tú sigues siendo esclavo porque no clamas a Dios que te saque de esa condición, dice Eliú. Tú sigues siendo obrero, cobrando cada 15 días si es que te pagan, esperando que tu jefe te pague, solo porque no clamas a Dios que te saque de esa condición de obrero. Esa es la posición de Eliú. Pregúntate, ¿dónde está Dios mi hacedor? Si se acordaran, si se acercaran a Dios según Eliú, como él lo sugiere, el Señor les daría cánticos en la noche. Les mandaría un grupo enorme de pajarillos que cantaran en su amanecer. O sea, alegría en la hora de la oscuridad y angustia. ¿Qué cuidado tenemos que tener a la hora de aconsejarle a alguien que se encuentra en problemas? No vaya a ser que citando la Biblia hablemos en nombre del diablo. Revisa el Salmo 30, el versículo 5, el Salmo 77, el versículo 6, el 90, el versículo 14 y el 143, versículo 8. Este argumento es falaz, pues se presupone que los que sufren continuamente no claman a Dios en forma correcta. O sea, tú estás con tu problema de 20 años porque no has clamado a Dios, tu creador, tu hacedor. No lo has hecho de manera correcta. Este argumento es peligroso, mi querido hermano. Decirle a una persona que está en la condición que está solo porque no estudia la Biblia, solo porque no ha buscado de Dios, es una espada de doble filo. Y por eso es que he separado este estudio del capítulo de Job del resto de los segmentos que estudiamos, como lo es la Biblia al día. Porque en el segmento La Biblia al día apenas tenemos 15 minutos. Pero le hemos separado una hora completa para este espacio. Para tener el tiempo necesario para que las cosas queden claras. Porque he visto a muchos Eliú ir a los hospitales a visitar a un familiar o un amigo que está hospitalizado por alguna situación de salud crónica y decirle, inclusive llevarle una Biblia, y cuando le entregan la Biblia le dice, toma para que busques de Dios y tu problema se resuelva. Cuidado, los Eliú modernos, de la forma en que utilizan la palabra de Dios a la hora de aconsejar. La Biblia, Andrew, nos dice, llena de cánticos de la noche, da esperanza en medio del desánimo. La Biblia, Dios habla hoy, dice, da fuerza en las horas más oscuras. Y la versión internacional dice, me infunde fuerzas por las noches. El versículo 11 que ya leímos nos presenta más que a las bestias.
El versículo 12 nos dice, clamarán. Miremos qué significa este asunto de más que a las bestias. Las bestias y las aves gritan instintivamente por el dolor y la aflicción, pero no saben cómo buscar a su creador. En cambio, Dios ha enseñado al hombre a hacer algo más que quejarse. Llevarle sus tristezas con un espíritu de fe, piedad, humildad y resignación. Eliú sostiene que si Dios no responde al pedido del hombre, es porque falta el debido espíritu. En el versículo 12 dice, allí claman, pero él no escucha, a causa de la soberbia de los malos. No oirá. A causa de la soberbia de los malos. Por esto los clamores no son atendidos. Es evidente que Eliú se refiere a Job. Dios responde a un clamor sincero. Esto es cierto. Por esto debe afirmarse que todos los clamores sinceros reciben respuesta inmediata o de la manera deseada. Esto equivale a simplificar demasiado el problema del sufrimiento. Muestra cómo una posición aparentemente lógica puede llevar a interpretaciones completamente erróneas. Eliú afirma que Dios no contesta a los impíos porque piden con arrogancia, sin humildad. Insisten en que tienen derecho a ser liberados de su sufrimiento y se acercan a Dios con motivos egoístas. Amigo predicador, cuando vas a presentar los mensajes de la sexta doctrina, la venida de Cristo, cuida de no asustar a tus oyentes para que no tomen decisiones con motivos egoístas. Cuidado con ser un Eliú. Versículo 14. Primero el 13. Ciertamente Dios no escucha a lo que es vanidad, dice Eliú. Ni siquiera lo mira el omnipotente. No escucha vanidad. Discursos que hacen caso omiso del señorío y la disciplina de Dios. Versículo 14. Cuanto menos, pues, cuando dices que no haces caso de él, tu causa está delante de él. Por tanto, aguárdalo. Dices que no haces caso de él. Mejor dices que no los miras. Es decir,